Muy bien, vamos a cambiar de tema y hacíamos mención al principio, ¿no?, de esta edición de Informe Regional sobre lo que fue el fallecimiento del doctor Hermes Wiener el pasado viernes y hablábamos, ¿no?, sobre lo que ha marcado nada más y nada menos este personaje político en la historia de la provincia de Santa Fe, en la historia de la República Argentina también, porque fue el primer gobernador socialista de la historia, ¿no?, de la República Argentina. Esto marca mucho del trabajo que se ha hecho, primero en la ciudad de Rosario, cimentando más que nada lo que es nada más y nada menos las distintas labores a través de lo que es la salud pública, ¿no?, de los hospitales, de la infraestructura, de muchísimos efectores de salud que terminó generando un ejemplo, no solamente en la Argentina, sino también en Latinoamérica, de muchas, en este caso muchos políticos de otros lugares del mundo, incluso de América Latina, que tomaban como referencia todo el trabajo que se había realizado en la ciudad de Rosario, pero particularmente en la provincia de Santa Fe. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo que comenzó en aquel momento Hermes Wiener, hasta que llegó a ser gobierno en la provincia de Santa Fe y que de a poco obviamente fue tratando de recomponer un poco un sistema de salud que en ese momento se había deteriorado muchísimo y que muchas veces cuando hablamos de salud pública no termina siendo lo primordial para muchos gobiernos o no termina siendo la prioridad. Bueno, sabiendo muchísimo de esta materia, el doctor Wiener empezó a realizar todo lo que es este proyecto, todo lo que fue este proceso, que como decíamos hasta el día de hoy es ejemplo y hay muchísimos que toman como ejemplo la provincia de Santa Fe en materia de salud pública. Y esto es una opinión netamente personal. La verdad que lo que se está viendo en Santa Fe con respecto a lo que es el COVID-19, de las distintas medidas que se han adoptado, creo que también tiene que ver mucho estos pocos contagios con lo que se ha realizado nada más y nada menos en la provincia de Santa Fe, ¿no?, sobre el trabajo que ha realizado en su momento Wiener, que fue sembrando y que después sus antecesores, todos los que fueron viniendo después, siguieron un poco con lo que fue obviamente este proyecto que había realizado. Pero que tengamos tan pocos casos en la ciudad de Rosario particularmente, bueno, tiene que ver un poco con lo que fue nada más y nada menos este trabajo que hizo Wiener y complementando un poco, ¿no?, todo lo que fue esta seguidilla de obras y de apuntar siempre a la salud pública y que todas las personas de la provincia de Santa Fe tengan la misma accesibilidad a la salud pública que personas que a lo mejor no le pueden hacer frente, como decíamos, a una prepaga, ¿no? Bueno, esto es lo que marcó también un poco la historia del doctor Wiener. Está Mario Córdoba para hablar de este tema, para charlar obviamente sobre lo que es el recuerdo, nada más y nada menos, de un personaje político de lo más respetado que hemos tenido en la provincia de Santa Fe. Mario, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Muy buen mediodía y efectivamente coincido totalmente con lo que has dicho del doctor Hermes Wiener. Ni un punto más, ni una coma más. Y efectivamente la salud que hoy le debemos de pronto del Gran Rosario y otras provincias tiene que ver con este gran mentor, con este gran político y gestor que ha llevado adelante, obviamente, y como decías vos, poner por antonomasia la salud. Y efectivamente en la lectura que uno hace, tantos casos, menos casos de COVID, tiene que ver con toda esa impronta, ese trabajo, ¿no?, que se refleja en el Centenario, en el Clemente Álvarez, en los hospitales, en la salita de dispensario, que ha sido un trabajo realmente puntual. Así que coincido ampliamente con lo que decís, Juan. Y bueno, muchas veces hablamos de esto de que cada vez que lamentablemente fallece una persona, siempre es como que se trata de transformar a la persona de ser buena persona, ¿no? A ver, esto quiero decir de que muchas veces termina pasando de que tenemos una valoración post-mortem, ¿no?, de lo que puede llegar a ser una persona. Y me da la sensación de que no pasa eso con Wiener, ¿no? Wiener ha sido un personaje de lo más respetado en lo que fue la provincia de Santa Fe por su trayectoria política, respetado por la oposición, respetado ni que hablar obviamente por todo lo que es el Frente Socialista y respetado incluso hasta por el propio presidente Alberto Fernández, incluso por el propio Aníbal Fernández. O sea, vos fíjate que son ramas kirchneristas, peronistas, que es cierto, en su momento, más que nada en la época de Néstor Kirchner, estuvieron muy cerca del doctor Wiener. Después obviamente
la imagen de Cristina creo que termina separándose mucho de lo que fue a lo mejor el proyecto que tenían y de lo que terminó después tratando de proseguir el propio Wiener, pero muy respetado, por más de respetado, ¿no? Y lo hemos visto por la gran cantidad de mensajes, la gran cantidad también de mensajes no solamente de los referentes políticos de los distintos espacios, sino también de la propia población, de personas de la ciudad de Rosario, ¿no? Esto creo que genera un poco este reconocimiento de una persona que muchos decían esto, ¿no? Podía ir caminando tranquilamente por cualquier lugar de la ciudad de Rosario y podía caminar tranquilo, y me parece que ha dejado un poco lo que es esta imagen a lo que fue el paso del tiempo. En lo que hace un poco a la militancia, ya lo tenemos acá a Leandro Ruiz Díaz, él es concejal del Frente Progresista Cívico y Social de la ciudad de Carcarañá, un joven que militó, que comenzó y que lo conoció de cerca también a Hermes Wiener dentro del socialismo. Leandro, bienvenido, un gusto tenerlo. Y bueno, y cómo se recuerda, ¿no?, a este gran político que ha perdido la dirigencia de Santa Fe y el país, ¿no? Bienvenido, Leandro. Buen día a todos los que están escuchando el programa. Realmente para el Partido Socialista y para todo el Frente Progresista es una gran pérdida y muchas cosas para hablar de Hermes, desde anécdotas, desde objetivos claros. Uno lo alcanzó a conocer en la década del 90, bueno, en lo particular a partir de otros referentes del Partido Socialista, Rubén Lucchini, bueno, mi mamá también, porque entre el 80 y el 90 podemos decir que se empezó a armar esta estructura de este Partido Socialista que nosotros hoy estamos viendo en realidad es una construcción que tenemos que llevarla a la década del 70. Si bien el Partido Socialista es un partido de más de 100 años, 124 años, pero este socialismo santafesino, y que tiene su cuna en Rosario y que tiene un espacio de militancia dentro de la universidad y en los barrios de la ciudad de Rosario, donde Hermes Wiener, indudablemente, podemos decir que junto a Guillermo Esteve Boero fueron figuras trascendentales para, en primer lugar, plantear un proyecto político que desde lo teórico pase a lo práctico y que lo práctico sea la gestión del socialismo junto al Frente Progresista. Primero en Rosario, como vengo escuchando, que están hablando de lo que Hermes, primero como secretario de Salud y luego como intendente, plasmó una estructura de un Estado presente, un Estado cerca de los ciudadanos, con mucha cercanía a la comunidad a través de asambleas, reuniones. Así que imagínate, Mario, que para todos los socialistas, las socialistas, el Frente Progresista realmente más que una persona, ya representa un símbolo de lo que hay que hacer en política. Leandro, se lo quiso manchar con el tema de los mellizos, cosa que la justicia no encuentra prueba, ¿no? Y uno veía, después de esto, es como que fue un deterioro en la salud rápido para el doctor Hermes Wiener. Seguramente esto no fue recibido con beneplácito por su persona, más allá del cuadro que atravesaba de salud. Sí, todos los que estaban muy cerca de él plantean esa situación. Fue una bofetada muy, digamos, como no encuentro la palabra, pero negativa, nefasta, porque en realidad después se supo que era toda una invención, era toda una parte de una propaganda política para hacerla en contra de su figura y bueno, lo que pasa es que la figura de Hermes y de esta estructura frentista santafesina estaba molestando a muchas facciones de poder y por tal razón se apeló a eso, al juego sucio, a lo que en política no se tiene que hacer nunca. Podés tener diferencias en proyectos, en propuestas, pero golpes bajos y de
esa magnitud. Obviamente que un tipo tan derecho, así nosotros lo notamos, no de grandilocuente en sus discursos, pero sí una persona de gestos, de austeridad, de saber escuchar. Esto lo afectó de sobremanera, pero bueno, el tiempo, la historia, yo creo que las cosas las pone en su lugar. Leandro, por último, me gustaría, como militante, obviamente, del socialismo, tu mirada, ¿cuál sería el legado? ¿En qué persona estaría el legado hoy de Hermes Wiener? Si pasa por Miguel Lipsi, si pasa por Bonfatti, por Zabalza, hombres que se han hecho también dentro del riñón del socialismo, ¿no? ¿Cuál sería el legado original que deja este hombre para el socialismo? Más allá de las obras públicas, más allá de creación de espacios nuevos, la renovación significó para el gobierno de Santa Fe, para la política santafesina, una renovación a la hora de gestión. Imagínate que nosotros a través de Hermes Wiener tuvimos el primer Ministerio de Cultura en todo el país, laboratorios municipales en Rosario, bueno, el sistema de salud pública hoy creo que es una herencia que está a las claras y que hoy hasta gente que no comparte nuestros ideales salen a, digamos, a reconocer. Ese es un legado importantísimo, pero más allá de todo eso y de muchas cosas más que podemos hablar desde la gestión, tenemos que hablar de los valores, tenemos que hablar de una manera de encarar la política como un proyecto colectivo. Hermes no era una persona que le gustaba mucho las notas, Hermes no era una persona, como decía antes, que le gustaba los discursos, era una persona que sabía escuchar. Hoy yo creo que el gran legado que tenemos los socialistas y todos los que creemos en la socialdemocracia está ahí, en ese camino, en la cercanía con la gente, digamos, en saber reunirse, pararse en una asamblea ciudadana, escuchar al otro, transformar lo que dice el otro en un proyecto, en una propuesta. Yo creo que el legado está en la forma de construcción política. Lamentablemente, esta construcción política la pudimos ver los santafesinos, la pudieron ver los rosarinos, no alcanzamos a llevarlo a nivel nacional. Hoy creemos que esta cuestión del antagonismo tan grande que tenemos entre, por un lado, el kirchnerismo, por otro lado, macrismo, diluye la posibilidad de caminar por un camino de entremedio de todas estas fuerzas, decir, bueno, necesitamos diálogo. Hermes Wiener es eso, diálogo. Diálogo, saber escuchar, saber compartir. Yo creo que para nosotros, la gente del socialismo, y para es una política santafesina, y ojalá Leandro, agradecerte por estar allí. Muchísimas gracias por acompañarnos para reflexionar en este momento especial. Gracias, Leandro. agradecido por utilizar este espacio. Saludos a toda la gente que está trabajando en este espacio, así que los agradecidos somos nosotros por brindarnos la posibilidad de manifestar lo que sentimos, que si bien es una tristeza, pero por otro lado estamos satisfechos y orgullosos de los socialistas y de los progresistas en distintos lugares de la provincia. Así pasaba entonces el concejal de Carcarañá, del Frente Progresista Cívico y Social, Leandro Ruiz Díaz. Agradecerte, Leandro, realmente con este pasaje, ¿no? Un poco desde la militancia y lo que deja el doctor Hermes Wiener, un hombre del socialismo que indudablemente ha trabajado por y para la salud. Yo diría, me animaría, fíjate vos, no sé si, pero de todos los argentinos, porque hoy se piensa esta salud en el contexto a nivel general, Juan.
Por supuesto, sin duda, ¿no? Eso lo compartimos y lo decimos, ¿no? Todo lo que ha sembrado también vino en su momento siendo secretario de Salud, como decía Leandro, después siendo intendente y después también siendo gobernador, de la estructura sanitaria que terminó armando en la provincia de Santa Fe, termina siendo después ejemplo en todos lados de aquí de la Argentina y también de Latinoamérica, ¿no? Que siempre toman a la provincia de Santa Fe como una de las mejores provincias y que mejor está preparada sanitariamente. Así que creo que eso es un poco la continuidad que tenemos que tener, ¿no? Como siempre decimos, nunca tratar de mirar para otro lado ni de equiparar para abajo, sino equiparar absolutamente todo lo hecho para arriba y ni que hablar obviamente de las decisiones que ha tomado el propio Wiener en su momento siendo gobernador de la provincia y cambiándole, ¿no? Toda esa estructura sanitaria de salud pública. Exactamente, Juan. Así que bueno, nuestro recuerdo de esta manera, ¿no? A este gran político que ha perdido la provincia y seguramente, como decía ayer Leandro, tomando ese bastión del legado, básicamente desde el socialismo, ¿no? Pero en un conjunto, en una mirada holística para todos los dirigentes políticos. El único que podía caminar tranquilo. Yo te digo, como periodista me tocó ver a Wiener y a Alfonsín. Alfonsín después de presidente lo pude ver caminar tranquilamente por las calles a Raúl Ricardo, ¿no? Entonces, y al doctor Hermes Viner.